la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Colombia es un país diverso y plural. También es un país distinto, marcado por climas, ecosistemas, raíces y expresiones culturales. Esa Colombia, que no es ni debe ser homogénea y única, nos invita una y otra vez a comprender y revisar nuestra historia, sus transformaciones, protestas y silencios. Hablamos y hablamos de Colombia en la búsqueda de espacios de encuentro, de voces que piden una sociedad más justa y democrática. Y ahí encontramos el rol de la universidad. Una universidad que incluye y que está a la altura de las palabras que trascienden, una que piensa en el desarrollo de una región que se narra entre la costa pacífica, el río Cauca y la cordillera. Esta es una universidad que cree en el conocimiento que une, que crea canales, pasos para dar y transitar, y que, entre los contrastes de las alturas y el agua salada y dulce, crea un catálogo editorial que apuesta por la producción y divulgación científica y artística. El suroccidente de Colombia nos está llamando. Lo hace desde la investigación, las obras literarias, las revistas o las publicaciones de partituras. Nos están llamando a dialogar y a visitar. Bienvenidas a un recorrido entre la ciencia, las humanidades y el arte. Bienvenidos a una editorial que une y que dialoga entre comunidades. Bienvenidas a la ruta del programa editorial de la Universidad del Valle, un referente de pasos para acercar Colombia. En este viaje nos debe acompañar la convicción, la certeza de que el propósito siempre está por encima de los problemas. Hoy está con nosotras un editor que no cree en los finales sin salida. Nuestro guía de viaje de hoy es Francisco Ramírez. Francisco es arquitecto y ha estado vinculado muy estrechamente con la investigación y la crítica. Fue director de investigaciones de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle y del Departamento de Proyectos. Hoy dirige la Escuela de Arquitectura y el programa editorial. Francisco siempre piensa en colectivo, siempre. Ha sido gremialista, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle del Cauca y un gran compañero en el propósito de la circulación de la producción académica colombiana. Francisco, entre música, bienales, libros, historia y mucha pasión, es un editor más allá de las circunstancias. Hola Francisco, bienvenido a Cartografías Editoriales, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A contar un poquito lo que hacemos. Bueno, pues hoy esa es tu misión, esa es tu responsabilidad. Nos vas a guiar por el propósito de las publicaciones de la Universidad del Valle. Entonces, cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy, qué caminos vamos a recorrer y por qué medios de transporte. Pues lo que ha hecho la editorial de la Universidad del Valle, que funciona desde que fue creada en el 1945, es la de comunicar, de unir la producción de la universidad con las necesidades de la región. Fíjate que el Valle del Cauca pues está muy marcado por la presencia del río, ¿sí? Y Cali, donde se fundó la universidad, es la ciudad más importante de la banda occidental. Pero las principales ciudades, digamos, desde el punto de vista económico, desde la colonia, fueron las de la otra banda, donde estaba
la antigua capital, por ejemplo, de la provincia de Chocó, David Chancos, que era Ubuga, por ejemplo, para hablar de la importancia económica y en términos de minería y demás, por su conexión con el Chocó. De esa banda es Cartago y las ciudades más pujantes de la primera mitad del siglo XX, Tuluá, Palmira, etc. Entonces, aquí siempre ha habido necesidad de sobrepasar las barreras físicas. Inclusive, Popayán también era la otra banda. Entonces, en el valle había unas barcas, unas balsas cautivas que permitían el paso de un lado a otro. Y todavía en la geografía del valle hay referencias que son los pasos, el paso de la balsa, el paso del comercio, el paso de la torre, el paso de San Pedro, y la geografía nuestra sigue reconociendo esos puntos con los nombres de donde estaban los pasos, y esos pasos eran las balsas. Entonces, ¿cómo imaginar en el mundo de un departamento y de una región construida por pasos un catálogo editorial? Pues es que siempre quisimos, y voy a hablar en plural, digamos, de la universidad desde el 45, conectar la universidad con las necesidades de la región. Entonces, siempre se pensó que el libro era lo que permitía salvar las distancias, ¿sí?, entre el conocimiento académico, científico y profesional y la sociedad y la región a la que servíamos. Por ejemplo, el primer libro fue una reedición del libro del Plátano de Evaristo García. Entonces, era en ese momento que se vislumbraba el desarrollo agroindustrial, por ejemplo, tener el puente entre el conocimiento científico, ¿sí?, y el desarrollo económico y social y cultural de la región. Y creo que en eso persiste la universidad desde distintos modos. Por ejemplo, en los 60, cuando la universidad adopta el modelo flecheriano, con gran éxito en su momento, de apostarle muy duro a la investigación y a la producción, dijéramos, científica, la producción de las bases sólidas de las distintas disciplinas, el libro cumplía esa tarea de poner el mayor desarrollo científico, la mayor base científica a disposición de las profesiones. Entonces, él funcionaba como un puente entre la ciencia y la técnica, entre el investigador y los profesionales. Y después, cuando empezamos a asumir los temas de las artes, también tienen distintos pasos. Por ejemplo, la música culta, que la universidad ha intentado tener un catálogo de, por ejemplo, música de cámara y además apoyar la divulgación de música de compositores contemporáneos, ha llevado a que haya un puente, dijéramos, entre los compositores y los jóvenes intérpretes. Al mismo tiempo, puentes entre la cultura popular y ya las comunidades académicas también, digamos, más establecidas y más convencionales, también ha cumplido ese papel. Porque los pasos son de ida y vuelta, ¿sí? Gran parte del trabajo de la universidad ha sido traer la realidad socioeconómica y sociocultural al mundo académico y trabajar desde la solidez de las distintas bases científicas, de las ciencias sociales, de las ciencias de la cultura, de las ciencias humanas, las expresiones culturales de la región. Hoy vamos de viaje por el Valle del Cauca. Estamos con Francisco Ramírez, el director editorial de la editorial de la Universidad del Valle. Nos acabamos de subir en unas balsas porque estamos preparados para atravesar los diferentes pasos que existen y que se pueden crear, que son infinitos, entre la parte geográfica, lo real, lo que atraviesa el río, pero también lo que atraviesa las disciplinas y lo que conecta comunidades. Y pensamos estas balsas, como nos decía Francisco, como vehículos, el libro como un vehículo de pasos.
Bueno, Francisco, ya nos has dicho cuál es el rol de la universidad y es conectar las necesidades de la comunidad con la universidad, que es algo de ida y vuelta. Entonces, en ese gran objetivo, pues tenemos que tener un equipaje, ¿no? Y yo quisiera empezar por preguntarte el equipaje musical. Tú ya nos has dicho algo sobre el interés de la universidad y de la editorial por publicar estas partituras o por conservar estas expresiones culturales, pero cuéntanos qué música oímos y por qué empezamos con estas canciones. No sé si podamos escuchar Río Cali en la versión de tamborimba, que son profesores de la universidad, ¿sí? Y cuento un poquito de esa historia. El compositor era un argelino, el maestro Soleri, que llegó hace muchos años a Cali, dirigió la banda departamental y pues fue maestro de muchas generaciones. Y un argelino francoparlante de origen, ¿sí? Compone un bambuco y ese bambuco es interpretado con instrumentos que están asociados al Pacífico. Un muy buen Y, ejemplo de pasos culturales, ¿no? sí, entonces yo creo que eso que es una cosa que también logra la música, unir extremos, Argelia, Francia, los Andes, el Pacífico. Ahí está el ejemplo de esos pasos musicales y de la historia que nos contabas, Francisco. Bueno, ahora me gustaría que siguiéramos abriendo tu equipaje y pudiéramos hablar un poco de tu formación. Un arquitecto que se convierte en uno de los mejores editores académicos de Colombia. Cuéntanos cómo llegaste ahí. Llego porque las experiencias como autor y gestor de algunas publicaciones previamente llaman la atención a algunos colegas que creen que puedo apoyar la tarea editorial de la universidad. Y yo creo que en algo la formación no como investigador y como autor, sino más como arquitecto, podría haber sido o ha sido importante. Porque como arquitectos nosotros nos entrenamos para proponer cosas, pero sobre todo anticipamos cómo se van a ver, cómo van a ser. ¿Sí? Nuestra tarea es el proyecto, todo el tiempo, proyectar. Y proyectar es prefigurar. Y como editor, pues uno lo que piensa es cómo el libro va a ser leído, cómo va a ser visto. Uno como arquitecto intenta que la vida sea fácil y placentera, producirle gozo a la gente y pues el libro también debe ser de fácil lectura. No quiere decir que los contenidos disminuyan su densidad, pero sí uno facilita la lectura, uno facilita la recepción. Y hay que prever el gozo del lector cuando tiene el libro en sus manos, la tipografía, el papel, seducir desde la portada. Si la arquitectura debe comunicar, pues imagínense si el libro no. Y además uno como arquitecto organiza las tareas de producción de una obra y eso no es muy distinto a programar el flujo de un libro y organizarlo, de cómo deben estarse haciendo las distintas fases y cómo se puede llegar finalmente a las manos del lector, a los ojos y a las manos del lector. Bueno, aquí vemos otro de estos pasos entre disciplinas, entre ríos y entre comunidades, ¿no? Una comunidad que se piensa para un lector, una comunidad académica que se piensa para futuros lectores, porque al final, como nos decías, Francisco, la idea es conectar. Bueno, ¿qué más echarías en esta maleta? O dime si la cerramos y nos vamos ya a atravesar el río. Yo creo que ya la maleta va llena de lo que produce la universidad. Música, ciencias básicas, literatura, ensayo, crítica. No, ya. Espero que no se nos quede nada, pero creo que el mundo va en la maleta, que es lo que la Universidad del Valle ha intentado contener.
Bueno, nos vamos en la balsa cargados del mundo, de las ideas, del mundo, de los libros que representan proyectos y planes de arquitectos y de muchas otras personas que integran el programa editorial de la Universidad del Valle. Francisco, ya nos has dicho algunas de las áreas temáticas o preocupaciones que abordan desde la universidad y producen libros a partir de estas preguntas, pero me gustaría que hablemos de algunos libros que son clave para que todos los que nos vamos de viaje podamos entender de qué estamos hablando. Entonces, hay uno particularmente que me llamó mucho la atención, que se llama Cada uno con su cuento, porque reúne o compila una serie de cuentos y de voces narrativas. Cuéntanos dónde cabe la crítica literaria acá y también la producción literaria, algo que no se espera necesariamente cuando se habla de investigación o de producción universitaria. Esos libros que preparó María Eugenia Rojas son sobre los cuentistas colombianos. Y son dos, son dos tomos escritos en distintos momentos de la vida de María Eugenia que desafortunadamente ya no nos acompaña. Casi que su último libro fue póstumo. Es una triple lectura de los cuentos. Por un lado hay un cuento, hay una entrevista al autor de cada cuento y hay una aproximación crítica que pone al autor en contexto y pone el cuento en contexto y después se hace la exégesis literaria del mismo cuento. Yo creo que ese tipo de aproximación, que es triple, que es la obra, la voz del autor y el ejercicio del crítico, pues hay muy pocos libros así, y esa fue una fantástica idea de la autora. Ese libro lo recuperamos inicialmente en su primera versión y intentamos que tuviesen ese tipo de aproximaciones, continuidad, y de allí fue el segundo libro. Y esperamos que profesores de la Escuela de Estudios Literarios tomen la posta de María Eugenia y podamos seguir acompañando el desarrollo de la literatura colombiana en la narrativa, en el cuento corto, con aproximaciones similares. Bueno, por ese mismo lado, que me parece apasionante el análisis y lo que propones de las tres miradas, hay otro libro que también creo que vale la pena hablar porque habla de la historia de Colombia, de la historia del Valle del Cauca, y también es un análisis crítico y literario también, y es Las ruinas del paraíso. Claro, el paraíso es la hacienda donde sucede la novela María de Jorge Isaacs. Jorge Isaacs pinta el Valle del Cauca como un paraíso. Jorge Isaacs nos muestra a través de sus palabras y llama a la contemplación de este paisaje extraordinario que es el del Valle del Cauca. Sin embargo, pues la historia en años posteriores, sí, marcada por distintas formas de violencia, pues se localizaron dramáticamente en distintos sitios. Uno en particular que fue Trujillo. Allí, en ese sitio, hace unos cuantos años, pues hubo unos lamentables hechos en los cuales termina siendo un símbolo la muerte del padre Tiberio. Las ruinas del paraíso trabaja sobre las literaturas de violencias en el Valle del Cauca. Y pues las ruinas del paraíso, pues es eso que hemos hecho nosotros a través de nuestra historia reciente, que ha sido recogido en esa aproximación crítica a la literatura de la violencia en el Valle del Cauca, ¿sí? Que tiene, entre otras cosas, unos antecedentes importantísimos, ¿no? Viento seco, de Daniel Caicedo, Conto de todos los días, de Gustavo Álvarez Bergazábal, hasta terminar en Nadie es eterno, de Alejandro López. Bueno, yo creo que hemos hablado de dos libros que proponen un análisis de la narración, de cómo se narra desde el Valle del Cauca o qué se narra en el Valle del Cauca. Y me encantaría que empezáramos con un tema
Francisco, que es un tema crucial en el catálogo de la universidad, pero también debería serlo en nuestras discusiones diarias en toda Colombia y en toda América, y es las tensiones que existen en el reconocimiento de cómo somos diversos y qué tan mestizos somos o qué tan mestizos no somos. Entonces, me encantaría que habláramos de raza en la otra América. Yo creo que también ese libro nos habla de cómo nos reconocemos y cómo nos narramos. Ese libro, pues, es un clásico de las ciencias sociales y las humanidades. Es un libro de Eduard Telles, que es un referente mundial sobre estudios afro, y está centrado en el tema de Brasil, pero nos permite una lectura análoga a lo que podríamos llamar la pigmentocracia, que no podemos desconocer, también es un fenómeno social en nuestro país. En el Valle del Cauca es, yo creo que la capital de la diversidad étnica y cultural. Este es una región afro, es una región indígena, es una región de blancos, de mestizos, de gitanos. Aquí nosotros siempre decimos que esto es una maravilla de climas, porque uno en 20 minutos pasa del calor al frío, subiendo las montañas, pero al mismo tiempo es una región de una diversidad cultural, ¿sí? Y étnica sorprendente. Yo creo que en ninguna otra región del país puede encontrar tal mezcla de cosas. Y entonces el libro de Eduard Telles nos sirve, viendo, dijéramos, hacia afuera, nos permite nosotros ver allí un espejo de lo que nosotros somos para adentro, nuestra realidad. Ese es un libro clave en los estudios de poder, sociedad, economía y raza. Es un libro básico. Hoy Francisco Ramírez nos invitó a cruzar por los pasos que atraviesan el río Cauca y nos invitó a pensar el libro como un vehículo para conectar entre comunidades, un vehículo también para abrir conversaciones y para llevar el mundo en los libros. Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy, por guiar este recorrido por el programa editorial de la Universidad del Valle, pero más allá de eso, quisiera agradecerte por proponer un camino que da pasos para el conocimiento y que nos permite pensar Colombia. Muchas gracias y que nos lean. Sí, esa es la siguiente invitación, que nos lean, porque cada episodio de Cartografías Editoriales termina en un libro, en su librería favorita, en plataformas digitales o descargando un ebook de esta editorial o de cualquiera que les haya despertado curiosidad con esta conversación. La ruta para acercar y pensar Colombia debe continuar. Sigamos conversando en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y si quieren seguir de viaje con las editoriales universitarias, pueden descubrir otras miradas y matices en nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas. Nos vemos en un siguiente paso, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.